Amados, qué alegría poderme dirigir a todos ustedes. Que la gracia, el amor y la bendición de Dios reinen sobre sus vidas. Lucas capítulo 10, versículo 30. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. No hay duda alguna que hablar del samaritano es hablar de un personaje con cualidades, capacidades impresionantes. El primer recuadro que el evangelista de Lucas nos muestra es el personaje o el hombre que está en Jerusalén, lugar alto. Cuando estoy comentando sobre Jerusalén, estoy comentándolo desde el ángulo, el lugar de la altura espiritual, desde donde lo narra el texto lucano. Este hombre, este personaje, quien sea, desciende de Jerusalén a Jericó. Desciende. Pero en ese descender cae en manos de ladrones. Ahora, ¿por qué hay un grupo, una banda armada que va a capturar, que va a herir, que va a asaltar al personaje que desciende de Jerusalén? Para contrastar esto es que no hay duda de que ubicamos a Jerusalén como un lugar de altura espiritual. Jerusalén es un lugar de altar de Dios. Lo ubico desde el perfil fe y espiritualidad. Jerusalén representa para el texto descriptivo de Lucas un lugar de Dios, un lugar de adoración, un lugar de reencuentros divino. Pero como hay un contraste, y lo que me interesa es que noten el contraste en ese estado de altura, pero tiene que descender. ¿Por qué descender? Bueno, por asunto de familia, de trabajo, etcétera, de negocio, comercio, lo que sea, pero él tiene que salir e ir a su lugar de origen. Encontramos que en ese salir, en ese devenir, cae en manos de ladrones. ¿Por qué lo asaltan? Bueno, tenía algo, algún valor, algún poder, algún oro, algo. Pero si le damos una aplicación espiritual de fe bíblica, fue asaltado por demonios. Ahora, notemos este preámbulo. Voy a hacer un preámbulo para esto. Los escritos de los evangelistas asumen y resumen dos paralelos en Cristo. Por un lado encontramos al Cristo que pasa horas en el altar de oración, a un Cristo que pasa ensimismado buscando al Padre en lugares altos. Cuando digo lugares altos, es el llamado a la oración, es el llamado a la intercesión, es el llamado a la plegaria, es el llamado donde se vincula la oración y el ayuno, es el llamado a la búsqueda, el retorno a la oración, el retorno a la palabra. Ahora, por un lado, pero por otro lado, encontramos que Cristo en esas esferas espirituales maravillosas, el Señor, pero luego Él desciende. Cuando Él desciende, el Señor entra a las poblaciones. Al entrar en las poblaciones, nuestro amado Jesús, al entrar en las poblaciones, se encuentra con el dolor, las heridas, enfermedades y dolencias de las comunidades más desposeídas y por supuesto de diferentes niveles sociales. Pero Jesús estaba recargado. Jesús venía con alguna presencia divina para atender los menesteres de las comunidades de los pueblos. Pero miren el contraste. Algo que el Señor nos llama es estar en lugares altos. Pero por supuesto no podemos pasar en lugares altos solamente.
Claro, todo tiene el tiempo de oración y de ayuno. Sí, hay tiempo, pero también hay tiempo de descenso. Hay tiempo de entrar. Hay tiempo de entrar donde está la necesidad. Ser efectivo. Pero para ser efectivo tengo que estar bien en una buena oxigenación espiritual, en un buen estatus espiritual para poder atender las necesidades de abajo. Este hombre fue asaltado. Y me interesa que noten que en ese asaltar tenemos que pasar la radiografía. Miles de principados y potestades, operaciones diabólicas, están aprestos, listos para atacar, afectar, herir, despojar a cualquiera que saben ellos o entienden ellos que vienen de lugares altos, que vienen llenos. Por eso es que hay una lucha de poderes. Hay una lucha de poderes. No solamente es orar o medio orar, no, aquí hay un llamado a la oración. Es un llamado a la búsqueda con Dios. Es un llamado a volcarnos con Él, a amarle, desearle, buscarle con ayuno y oración, buscarle en la palabra. Ese es el reto. Ese es el llamado. Por un lado. Bueno, pero el otro punto es, va a haber enfrentamientos y daños colaterales. Los van a ver fuertes. Y eso va a ser impensable para muchos, pero es una realidad. Por eso es que vemos que cae en manos de ladrones asaltado, y cuando es asaltado por estos ladrones que lo despojan, según el versículo 30, le despojaron e hiriéndole, le dejaron medio muerto. 50 dice, le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Ahora, pero ¿por qué? La pregunta es, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué tanta rabia y braveza para atacar al que venía del lugar alto? Porque ahí tenemos que reconocer que la lucha es fuerte. Tenemos que reconocer que después de cada tiempo de búsqueda con Dios van a haber ataques tremendos. ¿Por qué no considerar los días de ayuno del Cristo según los evangelios? Que estando en oración en esos largos días de búsqueda, día y noche, fue asediado por Satán. El texto no dice un demonio de cuarta o de tercer rango, dice el mismo Satán vino sobre él, el tentador. ¿Y por qué? Porque hay un contraste. A veces uno pensará que en la iglesia ayunó 21 días, 40 días, la gloria de Dios. No, sí hay una gloria, pero no podemos objetar que quienes entraron en esa nube, en esa cúspide de Dios, abajo hay alguien que nos está esperando. Por eso es que no podemos caminar como los otros. Tenemos que entender que hay un asaltante que está del otro lado del ayuno. Hay un asaltante del otro lado de los días de oración. Hay un asaltante que está del otro lado de la búsqueda profunda de la palabra. Del otro lado hay asaltantes. Y esa es una confusión, es un misticismo que oré, ayuné, intocable. No, más tocables somos. Claro, vemos a Dios en medio librando, claro, nos libra de la muerte, nos atiende. Pero me interesa que noten esto conmigo, amados. Los cuales le despojaron e hiriéndole. Y me interesa que de esa palabra hiriéndole, le dejaron medio muerto. Y cuando vemos esa palabra, aún en el versículo 34. Quiero que lea conmigo el versículo 34. Y acercándose vendó sus heridas echando el aceite el samaritano y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Pero si vemos en el griego la palabra heridas aparece como la palabra trauma. Y la palabra trauma es la base del entendimiento de la palabra herida, que se traduce así en castellano. Y esa palabra es herir
herida, herido, y esa palabra se usa en Lucas como la palabra trauma y tiene varios valores en griego. Entonces, titrosco, que significa que al final lo que nos está ubicando es un similar a trauma, dolor. Pero lo que el texto está diciendo en el 34 dice, y acercándose vendó sus traumas, atendió sus traumas. Bueno, partiendo de ahí, ¿qué le ocurrió a este hombre? Encontramos el escenario que él venía de Jerusalén y es asediado, herido a nivel de trauma. Cuando hablamos de trauma nosotros, hablamos de traumas mentales, emocionales, traumas, que realmente la palabra sería heridas. Cuando decimos es que está herido mentalmente, está herido, quedó herido económicamente, quedó herido familiarmente. La palabra que utilizaríamos sería quedó traumado, está viviendo un trauma. ¿Qué es lo que estamos enfrentando hoy en el mundo espiritual? Traumas. Hoy hay grandes matices de traumas. Tenemos traumas sociales, traumas de secuestro, traumas de desempleo, traumas de dolor, traumas, heridas. ¿Qué es lo que está enfrentando el pueblo de Dios hoy? Traumas por todos lados. Por eso es que la lucha está encarnizada. Esta no es una lucha de flechitas o espaditas. Estas son luchas fuertes. Estas son batallas campales las que estamos enfrentando. Por eso, qué bueno que estemos orando y ayunando. Qué bueno, sí, pero eso no nos exime. Eso no nos hace invisibles. Eso no nos vuelve intocables en ninguna manera. Por eso encontramos desde este perfil, ¿qué encontramos? Encontramos que él entendió que el que cayó, voy a separar dos cosas. Por un lado, si encontramos en el versículo 30, dice, le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto, hiriéndole. Esta palabra viene de la palabra plegue, que es golpe o una herida, azote. Por otro lado aparece la palabra epistisemi, que es imponer, hostilidad. Bien, entonces aparece eso, pero cuando vemos el otro pasaje, dice que acercándose entendió algo el samaritano. Y cuando yo hablo del samaritano, hablo de una unción, de un mover, de una palabra. Cuando hablo del samaritano, estamos diciendo que este samaritano entendió algo. Este samaritano tenía una peculiaridad en él. Entendió dos cosas por lo menos. Una es el daño físico que tenía ese personaje, pero el otro es el trauma emocional, psicológico, mental que estaba cruzando esta persona. Usualmente, cuando vamos a las congregaciones, vemos hermanos que aparentemente se ven físicamente bien o aparentan estar bien de salud. Bueno, ese no es el tema. ¿Por qué los grandes problemas que tenemos hoy en matrimonios? ¿Por qué? Uno ve que trabajan, tienen una vida media económicamente, buen estatus, tienen su vehículo, su casa, tienen ciertas comodidades, pero el problema no es lo que veo de afuera, sino el trauma que hay dentro. El texto dice, y acercándose. Esa palabra acercándose, esa palabra es abordar. Esa palabra se acercó a observar, fue a diagnosticar, observó, detalló, analizó, usó microscopio, vio, notó y empezó a vendar sus heridas. De manera que él venda heridas, y no solamente desde un angular físico, no, emocional. Y quiero dirigirme durante estos minutos a esa fase, al trauma. El trauma es lo que más daño nos está causando. Por eso es que hemos hablado que el año 2021 va a ser un año de demasiados traumas. Traumas sociopolíticos,
traumas de hambre, traumas por pandemia, traumas. Pero necesitamos hoy, todos, desde dos perfiles, tanto el que lo vive como la posición de la iglesia con la sociedad. Para empezar, ¿cuántos traumas estás viviendo? Tú, que hermano, que me estás viendo y oyendo. Traumas, desánimos, frustraciones. ¿Cuánto? Y la interrogante para todos es, ¿y dónde está la iglesia? Porque la pregunta es, si viene de Jerusalén, ¿por qué fue atacado? Si en teoría, como muchos ministerios lo muestran, bueno, el Señor nos protege, nos libra. Sí, Dios nos protege en medio de la prueba, no de la prueba. Y es que el problema es que ha habido confusión. Y el problema es que siempre hemos vendido el evangelio, que Dios me libra de, me protege de, No. Él en medio del caos me libra. En medio del dolor me libra. En medio de la desesperación me libra. Él me libra. Él me libra. Permite que entremos. Probable o posiblemente ocurra. Claro que sí. Por eso encontramos en Jesús, por ejemplo. Jesús ora al Padre. ¿Qué fue lo que le dijo? Si puedes tú, si tú quisieras, Padre, haz que yo pueda librarme de esta copa, que me pueda librar de este trago duro, amargo. Pero él resuelve diciendo, según el texto, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Al decir no se haga mi voluntad, sino la tuya, en ese momento él está autodeterminando que acepta la voluntad de Dios en él, sea cual sea. Pero esa es una elevación muy profunda. Eso no lo puede mencionar cualquiera que no tenga idea de Dios, conocimiento de la voluntad de Dios. Bueno, paremos aquí. Vemos la humanidad. Vemos la humanidad de Cristo suplicando misericordia, suplicando gracia, suplicando perdón. Vemos la bondad, la humanidad de Jesús. Pero por otro lado vemos el entendimiento espiritual. Entonces él entiende de que lo que va a ocurrir a partir de ese amanecer es perfecta voluntad del Padre. Bueno, partiendo de eso, el verso 34 de Lucas 10, vuelvo a insistir en el verso 34. Acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Bueno, paremos. Acercándose, vio. Hoy el Señor se está acercando a ti a través de su palabra. Se acerca a ti para ver qué es lo que tú tienes, qué es lo que tú sufres, qué es lo que tú padeces. Se acerca para verte. Se acerca para observar. Pero la fase 2, el plan 2 es, y dice, vendó sus traumas, sus heridas, sus dolores. Abramos un poco el abanico del trauma. ¿Cuál ha sido tu trauma? ¿Cuál es tu ansiedad? ¿Cuál ha sido el estado de depresión en el cual has vivido los últimos días o semanas? Hoy es el día de votarlo. Hoy y todo este año vamos a estar insistiendo en este texto del buen samaritano. Maravilloso. Ese samaritano viene a observar, pero él viene a entender que hay traumas que no se curan con una oración. Hay que darles tratamiento. Dios quiere tratar contigo hoy. Tratar contigo. Tratar terapéuticamente, tratar pastoralmente, tratar con la palabra, tratar en diferentes aspectos de tu vida como de la mía. El tema aquí es que Él quiere sanar. ¿Pero qué va a sanar? El trauma, sea emocional, familiar, sexual, anímico, financiero. ¿Cuál es tu trauma? Ese es el punto al que queremos llegar. ¿Cuál es el trauma?
se acercó y empezó a vendar. Agarró aceite y vino para atender esos traumas. Ministración. Esa palabra aceite es la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo como bálsamo, como antibiótico, como ungüento. El Espíritu Santo empezó a destilar su bálsamo curativo. Y es lo que el Padre empieza a hacer hoy. Estamos en estos primeros días del mes de enero del año 2021. Y ese es un tiempo de empezar a recuperar a los traumados. Y lo digo con todo el respeto y el efecto de su palabra. Todos los heridos. ¿Cuántas heridas dejó el 2020? Heridas de cualquier forma y tamaño. Pero el Señor quiere sanarte. Quiere sanar tu mente, tu voluntad, deseos, matrimonio, la relación con tus hijos. Quiere sanar el Señor. Por eso dice el texto que Él se acerca para observar cómo está esa herida, para observar cómo está el trauma. ¿Por qué te has desanimado tanto? Y ahora puedes entender por qué estás tan desanimado, por qué estás tan frustrado, por qué estás tan afligido. Porque uno ve personas caminando en las calles, manejando sus vehículos, entrando a los templos en los que se pueden, pero nunca imagina correctamente que esas personas están viviendo un trauma. Están viviendo un trauma literal. Están sufriendo algo literalmente. Por eso el llamado hoy del Señor es que esta visitación de Dios para el día de hoy, para esta semana en tu vida, en tu corazón, en tu familia, es: reconoce tus traumas, reconoce los dolores de tu corazón, reconoce esos espantos, esa ansiedad, esa turbación de mente y de espíritu que te atormenta, que te aflige, que no te deja dormir, no te deja vivir, no te deja desarrollarte como persona. Hay sanidad para ti. Según Jeremías 30:17 dice: mas yo haré. Jeremías 30:17. Mas yo haré venir sanidad para ti. Sanaré tus heridas, dice Jehová. Porque desechada te llamaron, diciendo: esta es Sión de la que nadie se acuerda. Jeremías 30:17. Yo haré venir. Dios traerá proceso de sanidad. Y hoy empiezas un proceso de sanidad, un proceso terapéutico, un proceso. No hablo de algo mágico, místico, no. Proceso, sanidad, curación en tu vida. No importa quién te hirió, quién te dañó, quién haya sido, cómo haya sido. Hoy es el tiempo de perdonar. Hoy es el tiempo de reencontrarse a sí mismo. Hoy es el tiempo de rehabilitación, de rehabilitarse espiritualmente. Hoy es el tiempo de recuperar la fe, recuperar el ánimo, recuperar el amor por Dios. Hoy es el día de ser sano. Yo quiero orar por ti. Quiero orar por ti. Orar por tu matrimonio, orar por tu casa, orar por tu vida. Jesús te está llamando. Jesús está llamando tu alma, está llamándote para que seas sano. Jesús quiere levantarte. Estoy hablando con músicos que ya no están sirviendo. Estoy hablando con pastores que dejaron de pastorear. Estoy hablando con siervos, hermanos azotados, heridos, afligidos. Hoy el Señor se acerca a ti, a tu morada, a tu casa. Se acerca. Quiero que abras tu corazón al Padre. Abre tu corazón. Oramos al bendito Espíritu Santo que pueda visitar tu vida.
Que el bendito y poderoso Espíritu Santo pueda trabajar contigo. Pueda trabajar contigo. En el poderoso nombre de Jesús. En el poderoso nombre de Jesús. Que venga sanidad. Que venga restauración. Que venga vida. Que venga vida a tu corazón. Que venga fe a tu corazón. Yo bendigo tu corazón. Yo bendigo tu vida. Yo te bendigo. Y que la gloria de Dios venga sobre ti. Que pueda restaurarte, sanarte, curarte. Si quedaste tirado en el camino, levántate. No puedes quedarte tirado, porque el Señor te da fuerza para recuperarte, te da autoridad para levantarte y volver a seguir el camino de Cristo. Hoy es el tiempo. En el nombre de Jesús, amado, yo te bendigo, y que hoy seas bendecido y que empiece el Espíritu Santo a sanarte, a recuperarte, a darte identidad como hijo, según la Biblia lo declara y lo enseña. Yo te bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Clamo a ti, dulce Samaritana.